Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Y continuando con los estragos del coronavirus, ya alcanzamos 70,000 infectados y más de 1,200 muertos. Y los portadores son muchos también. Pero como les dije, todo eso es un resultado de la negligencia gubernamental que, como les he reiterado en diferentes oportunidades, nada más y nada menos, ese gobierno ha sido indolente con relación a la pandemia y a nuestro pueblo dominicano. Pensar, por ejemplo, en una pregunta que formuló un periodista de nuestros medios escritos, me he puesto a pensar ampliamente en dicha pregunta. Se refiere a cómo saldrá Danilo del gobierno. Bueno, fíjense bien, el cinismo que ha exhibido Danilo no tiene parámetro en nuestra historia, porque Trujillo fue un caso sui generis, pero él en esta era moderna se asemeja mucho a él. ¿Por qué? Por la dualidad, el cinismo. Ustedes recordarán, como todos recordamos, que Danilo Medina se refería a que reelegirse era tan riesgoso como comerse un tiburón podrido. Eso lo dijo él, ustedes saben que fue reiterativo en eso, repetitivo. Pero como nos hemos dado cuenta, él no se comió solamente ese y continuó comiéndoselo. O si ya se tragó, vamos a suponer, el tiburón podrido. Pero en la conclusión de sus 8 años de narcotráfico y pésima administración, él está atragantado con el cuerpo podrido de una ballena azul, que es un escualo, es el escualo más grande que existe en los océanos. Porque imagínense, miren cómo continúa haciéndose indiferente a la pandemia todavía. Eso es un cinismo que no tiene parámetro. Continúa trabándole el paso de mando a la oposición que en un par de semanas iniciará su gobierno. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en Danilo, fue un fiasco, como lo fueron, mejor dicho, todos los gobiernos de esos 5 cuatrenios del PLD. Ustedes saben que, fueron dos presidentes solamente que rigieron ellos porque son dictadores, pero se conformaron muchos con el figureo de ser miembros del comité político de dicho partido, porque ahí se encubrían y empezaban a maniobrar y a buscar dinero a diestra y siniestra. Oigan, el ex profesor, ese ridículo Radamés Camacho, refiriéndose a que él sale como honrado de la Cámara de Diputados por los proyectos que incoó, que elevó y que aprobó. Pero fíjense bien, en esos 2 años que ha dirigido a la Cámara de Diputados, no había
hecho un proyecto en favor del pueblo. En favor de ellos sí, porque como ustedes saben o sabrán, y todos sabemos, mantiene el barrilito y todas las prebendas del lugar y esos retiros para los diputados que son cuantiosos en términos de pensiones. Entonces, él lo que debe explicar es cómo consiguió esos 3,000 millones de pesos a la nación. Porque como ustedes sabrán, por ley hay que rendir cuenta. Todo funcionario así público de ese nivel debe rendir cuenta de su patrimonio personal cada año. Y si los hubiese entregado debidamente, imagínense cómo era posible que él pudiera hablar de 3,000 millones de pesos en un país como el nuestro. No, eso es basamentado en mafia, en malos negocios, como la extorsión, la manipulación del erario público. Entonces, podemos decir de Camacho, lo mismo que de Leonel y todos esos miembros del PLD, que fueron unos timadores absolutos del erario público. Miren ese mismo Danilo, con ese paso de la tormenta Isaías, que deterioró 77 acueductos a nivel nacional. Provocó un sinnúmero de damnificados y las inundaciones a granel. En vez de estar afrontando debidamente eso, para no salir tan enlodado, porque yo creo que esa tormenta a Isaías se le pasó por encima a él, porque le sigue su vestimenta enlodada. Esa tormenta a Isaías le cerró con broche de oro, al igual que la pandemia del coronavirus, por ser un pésimo gobierno. Porque si nos lanzamos un poco atrás, ahí, oigan la sombra que le sigue: Joao Santana, José David Figueroa Agosto, Arturo de Tiempo, Quirino, el Gringo, Manzano, César el Abusador, que ahora están supuestamente deteniendo, como dicen ahí, deteniendo gran parte de esa banda. Pero ¿cómo se explica que laboraron 20 años allá y Danilo nunca se refirió a eso, ni trató de someterlos a la justicia? ¿Por qué no? Porque él estaba consciente de que eso estaba funcionando y no le interesaba eso. Lo que le interesaba era su figureo personal, en perjuicio de la población colectiva. Porque esa droga, todas esas empresas en manos de estos criminales, son nocivas al país en general. Señores, hablar de que 77 acueductos fueron deteriorados y Danilo se ha dedicado a nombrar más personas a ley de 2 semanas de tener que entregar. Todo eso es para simular que fue un presidente que sintió por nuestro país un gran amor y respeto. Qué falacia, qué mentira tan atroz. Porque imagínense ustedes, nombrando a 2 semanas de entregar, tuvo 8 años ahí y fue incapaz de ascender a los militares, a esas personas pobres, mejorarles sus pensiones.
Porque sí, para llevarle los 40.000 millones de pesos que todavía no se sabe dónde están de los fondos de pensiones para las gentes ya jubiladas, eso, él nunca se ha referido a eso. Para proteger ese patrimonio de los envejecientes o de todos los pensionados. Él lo que está haciendo es impidiendo que el nuevo gobierno entre con menos dificultades, porque ya se supone que él le dejó, por negligencia, le dejó un grave problema con el coronavirus, que nos ha provocado más de 1.200 muertos, 70.000 infectados y una serie muy grande de portadores de dicho virus. Y ahora fíjense con esa tormenta, en vez de dedicarse a mostrar un chin de sensibilidad hacia nuestra nación, lo que está es, porque por ejemplo esa pensión para la señora de ese gran artista nuestro, Víctor, para eso pudo esperarse, pero quiere darse bombo de que ha sido un benefactor de la patria y padre de la patria nueva, el generalísimo y doctor Danilo Medina Sánchez, igual a Trujillo, porque a Trujillo les encantaba que le endilgaran calificativos de grandeza que demostraban su ignorancia, lo mismo que Danilo ignoró al país, olvidando que tiene una familia también, que nuestros buenos actos engrandecen a esas familias. No hay que dejarle dinero en demasía, sino conducta buena equivalente a moral en alto. Así no. Así no. Estorbando todo el trayecto hasta el 16 de agosto para que las nuevas autoridades no tengan suficientes facilidades para resolver los problemas graves que él mismo le ha dejado. Pero el pueblo se ha dado cuenta, es importante. Como por ejemplo también esa ley de partido. ¿Saben lo que es en un país de 10 millones, 11 millones como nosotros, tener 28 partidos políticos? Todos esos partiduchos los mantuvo él y el PLD con el objetivo de comprar los votos a final de cada cuatrenio para justificar que habían ganado las elecciones y que continuaban gozando del apoyo de la nación. Pero ¿cómo una nación va a apoyar un gobierno tan corrupto como el de Danilo? O los de Danilo, porque fueron dos, y los 3 periodos de Leonel. Yo no sé cómo esa gente se atreve a hablar en público. Leonel, Marchena, José Ramón Peralta, Camacho, Temístocles Montaz, Felucho Jiménez, Bichara, Segura y todos esos saqueadores del erario público. Lo mismo que Baret, el manco de Lepanto. Así no. Eso es el legado que quieren dejarles a nuestra nación. Ya se lo dejaron porque ya ellos concluyeron. Un legado funesto, maquiavélico, vulgar, criminal y antidominicano. Pero este gobierno que elegimos en conjunto, porque todos votamos por ese gobierno que significaba el cambio de esta debacle, de esta vergonzante administración de 20 años, de esa dictadura perfumada de 20 años, la vamos a respaldar durante sus 4 años. Y si no lo hace debidamente, lamentablemente es para afuera que van.
porque el país ha sido burlado en esos últimos 20 años por las pseudos o falsas generaciones de politicuchos. Esos 27 partidos, de eso no hay que quieran 7, allá no pueden existir más de 3 partidos. No pueden existir porque son negocios en perjuicio de la nación. Todos esos partiduchos tienen que desaparecer con carácter definitivo. Lo mismo que nombrar ese fiscal o esa fiscal, porque hay más femeninas que masculinos que no es que ellos aspiran, es que el pueblo necesita que una de esas muchachas sea electa como Procuradora General de la República, independientemente, y que ponga a funcionar todas esas herramientas que tiene la ley para captar todos esos que saquearon el erario público y esa prevaricación, porque ahí hay que meter de 20 a 30 años y expropiar de todos esos bienes que son de la nación, que con dolo y engaño se apropiaron de ello. Hermanos dominicanos, espero que sigamos vigilantes y lamentando muy profundamente todo ese daño que ha provocado o que provocó y que seguirá provocando por la secuela de lluvias que ha dejado la tormenta Isaías. Pero de todas maneras, vamos a seguir trabajando. No se lo dejemos todo a Dios. Nosotros tenemos que seguir trabajando para hacer lo mejor posible. Cooperar. Esa es la palabra que hay que desarrollar ahora. Cooperar con las autoridades que entrarán en 2 semanas para que el país renazca debidamente. Amén. Amén por siempre, hermanos dominicanos, y que Dios nos siga bendiciendo para salir de esa pandemia y de los destrozos que causó la tormenta Isaías. Buenos días y hasta la próxima, hermanos dominicanos.